saludo, mis queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y fíjense que quería mostrarles esta monedita de búfalo que me la envió el señor Juan Carlos Vázquez, que me hizo una donación y en adición me donó 2 monedas Kennedy, que después en otro video estaré hablando de estas monedas. Así que quiero darle las gracias al señor Juan Carlos Vázquez. Y fíjense en que esta moneda tiene varias variedades. De hecho, tengo unos cuantos videos que hablo de ella, pero también quiero aprovechar la ocasión para que ustedes, déjenme mostrárselo rapidito, el Mega Red, que esto fue una donación de parte de mi amiguita Sonia. Estoy muy agradecida porque le he sacado mucho beneficio a este libro. Pero cuando yo hablo de estas monedas de Indian Head o el búfalo, hay que ver unos cuantos conceptos sobre estas monedas porque tiene varias variedades. Y esto va a depender mucho del valor de estas monedas. No es sencillamente tenerlo, hay que conocer también la historia de ella. Y un dato bien importante es que estas monedas, por alguna razón, se hicieron, su acuñamiento es muy floja. Y cuando digo floja, es que el diseño, y estoy tratando de pensar la palabra correcta, es que el diseño o el acuñamiento no fue lo suficientemente fuerte. Por eso, déjenme buscarlo, por eso van a ver como un desgaste, se desgastan fácilmente comparada, por ejemplo, a las monedas de Lincoln. En los primeros años están bien acuñados comparado a los de hoy en día. Y esto fue lo que le pasó a estas monedas del búfalo, que no se encuentran bien, no se encuentran mucho bien acuñados, pero cuando se encuentran son bastante valiosas. Y ahorita les voy a estar enseñando diferentes tipos de precios de acuerdo a las variedades. Por lo tanto, quiero que consideren si en algún momento pueden obtener un libro, si es que este va a ser su pasatiempo, ¿no? Y les interesa invertir en un buen libro, esto es un gran libro. Mira qué gordo es. Y bueno, ya pueden ver los diferentes temas que me ha interesado y tengo ciertas anotaciones porque le he sacado tremendo provecho a este libro. Pero vamos a mostrarles otras páginas y algunos otros detalles que quiero hablar de ella. Otro detalle que quiero mencionar es la forma en que el libro les muestra cómo dar grado o lo determina en ciertas condiciones y por categoría de acuerdo a cierto a las escalas en estas monedas. El libro le va a mostrar las monedas que son circuladas y las monedas que no están circuladas y los diferentes tipos de grado. Y esto le va a dar un mejor entendimiento de cuánto pueden valer las monedas de acuerdo a sus condiciones. Por ejemplo, aquí tiene las imágenes bastante amplias. Este libro es tremendo porque puede ver los detalles en las monedas, le da la explicación, el año y también el grado. No se puede ver, déjenme mostrárselo de otra forma. La cámara no está cooperando. Ahora, ve, aquí le muestra el número el año, el D que fue producida en Denver, y entonces el grado, que es el tipo de condición que tiene la moneda y las iniciales de esas condiciones. Para los que no saben lo que son estos grados y con sus numeraciones, déjenme en un comentario para entonces yo enviarle un video que hablo específicamente de eso. Pero si observa, mire qué bueno están hechas estas imágenes y le dan más datos. Sobre la misma, obviamente le brinda un poquito más de información y aquí continúa.
y va a aprender mucho. O sea, no es nada más yo decir, tengo una moneda en mi casa y me engañaron porque en el video de fulano de Mengano me dicen que vale miles y el mío es del mismo año. No, tiene que tener un grado, tiene que tener unas características que lo hace ser mucho más caro, especialmente si son certificadas las monedas. Las monedas certificadas, para los que no saben, son monedas que han sido autenticadas por compañía y le dan ciertos grados, numeraciones, y eso es lo que lo ayuda a dar el valor suficiente con ciertas características. Otra cosa que quiero mostrarle aquí son los tipos de variedades que existen en estas monedas. Y esto, el libro le va a ayudar inmensamente. Por último, quiero mostrarle aquí el valor de las monedas. Por ejemplo, en este caso, que estoy hablando de el búfalo. Aquí se ve mejor. Lo puse rapidito en el cartoncito para que no se me dañe. Esta es la donación del señor Vázquez. De hecho, él me envió dos moneditas de los búfalos. Estoy sumamente agradecida a eso. Entonces, aquí por ejemplo en el libro le va a estar mostrando el año, si tiene algún tipo de variedad. La luz no me está ayudando y la ventana la tengo abierta con la luz, pero está muy nublado, así que disculpen. Pero bueno, ahí le está mostrando las variedades. Entonces aquí voy a ir tapando aquí para que tengan una noción. Entonces aquí arribita le va a mostrar los números de grado y abajo, vamos a bajar un poquito, pueden ver la cantidad por la cual, de acuerdo al grado, que muchos de ustedes preguntan, ¿cuánto cuesta la tal moneda? Pues mire, bajo las condiciones, el grado le va a dar los precios aproximados. Exacto, el libro le va a dar un aproximado y también le va a dar, por ejemplo, cuánto se produjo en estas monedas, que eso también tiene que ver con el precio. Si produjeron bien poquitos en la casa de la moneda de Denver o de Filadelfia o de San Francisco, que por lo general en San Francisco producen mucho menos comparado a Denver y Filadelfia, su precio será mayor. Hay más demandas de estas monedas porque no produjeron lo suficiente. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo al grado, es que le va dando, el libro le da un aproximado de acuerdo a las encuestas. ¿Ok? Y por eso es que siempre recomiendo, si tienen la posibilidad y los recursos, de adquirir por lo menos un libro bueno para que se le haga más fácil el entendimiento, porque los videos de nosotros es una esencia. Le di la vuelta a la página y aquí me brinda más información e imágenes para un mejor entendimiento. Esto lo hago en especial porque deseo que puedan ver lo beneficioso de adquirir un libro. Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que esta información le haya sido de provecho y me despido de ustedes. Nuevamente, muchas gracias al señor Juan Carlos Vázquez por estas donaciones. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.